Otra vez, buenos días, bienvenidos todos, especialmente si acaba de llegar. Yo personalmente no uso mucho los medios sociales, lo confieso, como Facebook, Twitter, Instagram, no los uso mucho. Y cuando los uso, también tengo que confesar que a veces no me siento bien. Me deprimo un poco. ¿Por qué? Quizás eso te ha pasado a ti también. Me comparo con las personas que veo en los medios sociales. Me comparo con ellos y concluyo que mi vida no ha sido tan exitosa como la vida de esas personas. O sea, no tengo lo que ellos tienen, no he logrado las cosas que ellos han logrado. Y esto es muy, muy común. Las personas tendemos a compararnos unos con otros y estas plataformas de medios sociales nos ayudan a hacerlo. Y si han seguido las noticias de esta semana, ¿qué aprendimos? Aprendimos que lo que sospechábamos siempre era la verdad. Las compañías como Facebook e Instagram saben eso también y diseñan sus plataformas para que hagamos eso, ¿verdad? Para que nos comparemos unos con otros. ¿Por qué? Porque así pueden vendernos más productos para mejorar nuestras vidas, ¿verdad? Si he tratado de lograr un cuerpo de playa y veo que fulano sí tiene cuerpo de playa, entonces voy a comprar un producto para ayudarme. Si mi cara no es tan bonita como la cara de tal persona en Facebook, entonces compraré productos para hacerlo. Y bueno, claro que me van a mandar propaganda para eso. Y esto tiende a hacer daño a las personas, especialmente a los niños y a los jóvenes. Y ellos lo saben, pero quieren ganar dinero. Pero yo diría que ellos solamente tienen parte de la culpa para esto. Yo diría que yo realmente tengo la culpa, ¿verdad? Porque puedo ver esas cosas, pero no tengo que compararme con las personas que veo en los medios sociales. Si yo me comparo con ellos y quedo un poco desilusionado o triste a causa de eso, yo tengo la culpa y es probable que yo he dejado que un ídolo entre en mi corazón, que me haga sentir así, que me controle la manera en que me veo a mí mismo o a otras personas, el nivel de contentamiento que tengo en mi vida. Los discípulos de Jesús obviamente no tenían Facebook, ni Twitter, ni Instagram, pero ese acto de compararse unos con otros no es nuevo. Ellos también se comparaban unos con otros. Y leemos en Marcos capítulo 9 que en un viaje están en camino a algún lugar y ellos, los discípulos, los 12, están discutiendo entre sí quién deberá ser considerado el mayor, el más grande. ¿Por qué? ¿Por qué estarían discutiendo esto? Sabemos que Jesús tenía 12 apóstoles, pero dentro de los 12 había como un círculo más íntimo de discípulos. 3 discípulos, ¿se acuerdan de sus nombres? Escuchamos de 2 aquí, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, esos discípulos pasaban más tiempo solos con Jesús. Ellos vieron algunos milagros que los otros discípulos no vieron. Hacía tiempo Jesús había escogido a ellos para subir una montaña alta con él y a ellos les reveló una parte de su gloria divina, se llama su transfiguración. Y puede ser en parte la razón por la que ellos tenían esta discusión, porque esos 3 parecían ser como más grandes, más importantes que los otros discípulos. Pero yo creo que la razón primordial es el ego humano. Porque desde que los primeros seres humanos cayeron en pecado, nuestro ego es egocéntrico, centrado en nosotros, en lo que nosotros queremos, en nuestros deseos, nuestras aspiraciones y ambiciones. Lo que la Biblia dice es cierto, por naturaleza somos egoístas. Y muy temprano se demuestra en nuestras vidas, ¿verdad? Estoy seguro que cuando yo era chiquito, yo no quería compartir mis juguetes con mis amiguitos, ¿verdad? Mostré ese egoísmo, ese egocentrismo. ¿Cuál es una de las primeras palabras que aprendemos como niños?
mío. Esto es mío, no es tuyo. Entonces queremos que lo mío sea mejor que lo tuyo o lo de ellos. Creo que Jacobo y Juan estaban pensando de esta manera. ¿Por qué leemos esto en Mateo 20? Entonces la madre de Jacobo y de Juan, que a propósito, su madre, Salomé, probablemente era la hermana de María, la madre de Jesús. Entonces significaría que esta señora era, ¿qué? La tía de Jesús. Okay, posiblemente. Junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué se atreverían a pedir tal cosa? Muy atrevido, ¿no? A tu derecha, a tu izquierda. Jesús les había dicho a todos los discípulos algo recientemente. Quiero leerle esto de Mateo 19. Él les había dicho, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Aparentemente esa promesa de gloria y de influencia no era suficiente para Jacobo y Juan, ¿verdad? Ellos querían ¿qué? Querían más. Querían no solamente tronos con Jesús, sino los tronos más cercanos a Jesús, a la derecha, a la izquierda. ¿Qué querían? Querían ser más grandes, o querían ser considerados más grandes que los otros discípulos. Y para conocer el contexto aún mejor, voy a leer otra cosa que Jesús les había dicho poco tiempo antes que esta petición por Jacobo y Juan. Les había dicho esto. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Jesús tenía una idea muy distinta sobre qué significaba la grandeza, ¿no? Porque les dijo, yo, que soy el más grande de todos, voy a renunciar todo. Voy a Jerusalén a hacer eso, a conquistar, renunciando todo, para que ustedes los seres humanos puedan tener las bendiciones más grandes de Dios para siempre. Pero ¿qué pasó? Parece que Jacobo y Juan escucharon la parte sobre la resurrección y la gloria y no prestaron atención a la parte sobre el sufrimiento y la muerte. Estos hombres amaban a Jesús, sin duda. Ellos confiaban en él y querían servirlo, pero estaban pensando equivocadamente. Pensando que ser discípulo de Jesús significaba que uno tendría la misma clase de autoridad e influencia que tienen los gobernantes de este mundo. ¿Y cómo reaccionaron los otros discípulos? ¿Te acuerdas? Dice, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. ¿Y por qué crees que se indignaron? Porque querían las mismas cosas. Pero estos dos, ¿qué habían hecho? Habían brincado en la fila y se habían puesto en la primera posición en la fila para pedir estas cosas que todos ellos querían. A lo mejor no habían pensado en pedirle eso a Jesús, o quizás no se atrevían a hacerlo, y estos dos lo habían hecho. ¿Y qué? Habían usado a su mamá para darle palanca, para que Jesús les concediera su petición. Entonces están indignados, enojados con ellos. Y vemos cómo eso produce conflicto. Yo quiero ser el más grande. No, yo soy el más grande y no tú. Y todo resulta en enojo y en división. Pero Jesús siempre sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces leemos esto. Jesús los llamó aparte y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Ellos veían esto todos los días.
el abuso de los soldados romanos, de los gobernadores romanos que ocupaban la tierra de Israel. Entonces esto era algo que conocían muy bien. Pero entre ustedes no debe ser así, él dijo. No es malo querer lograr grandes cosas en la vida. No es malo tener o querer adquirir influencia o poder o autoridad. Y de hecho, 11 de estos hombres, excluyendo a Judas, 11 de estos hombres presentes aquel día iban a tener muchísima influencia en el futuro, ¿no? ¿No tienen influencia hoy en día todavía? 2000 años antes de este evento. Porque cada vez que abrimos la Biblia, sentimos la influencia de ellos, cómo el Dios los inspiró para escribir los libros del Nuevo Testamento. Su influencia se siente hoy mismo, ¿verdad? Pero cuando nosotros, cuando los seres humanos queremos lograr estas cosas, lograr grandes cosas, cuando tenemos mucha ambición de ser el número uno, si uno quiere ser el rey de la colina en este mundo y hay otra persona en la cima todavía, ¿qué dice el mundo que tienes que hacer con esa persona? Empujarla para que se caiga, ¿verdad? Denigrarla, criticarla, eliminarla, quizás hasta destruirla, para que tú puedas ocupar la cima, para que tú puedas ser número uno. Es lo que hacemos en este mundo. Porque queremos ser el número uno y permanecer el número uno. Y entonces confiamos en eso, en nuestros logros, en la realización, en nuestra ambición para adquirir esas cosas. Pero si decimos, yo soy la suma total de mis logros, nunca estaremos contentos, nunca. Porque si estoy en la cima, ahora, otra persona va a querer hacer ¿qué? Reemplazarme, que tumbarme. Ahora estoy en segundo lugar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer la misma cosa, eliminar a esa persona. Y sigue, y sigue, y sigue, y nunca estoy contento. Y si dejo que estas cosas sean mi Dios para que me controlen, para que controlen mi vida, para que confíe en ellos y ame lo que puedo conseguir por medio de estas cosas, ¿qué hago? Pierdo a Dios, al verdadero Dios, para siempre. Aun si yo fuera a llegar a ser el hombre más importante de la historia, ¿cuánto valdría eso en el infierno? Ni un solo centavo valdría. Pero esto es el peligro en el que estamos. Cuando hacemos que la ambición, la búsqueda de la influencia, el poder como ellos, sea nuestro Dios y nos maneje el corazón. Pero maravilloso es el hecho de que aunque nosotros en tantas ocasiones rebajamos a Dios en nuestro corazón, lo ponemos en segundo lugar o tercer lugar o aún peor, nosotros seguimos siendo número uno, ¿dónde? En el corazón de Él. Sigue amándonos a pesar de eso. Y solo eso explica estas palabras de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Verdad? El verdadero número uno, Jesús, Dios soberano, creador del universo. ¿Él qué hizo? Él se hizo nada. Él se hizo un siervo para rescatarnos a nosotros de nuestro pecado de idolatría. Él pagó el rescate. ¿Cuál fue el rescate? Su propia vida, entregada a los tormentos del infierno, para librarnos para siempre de la culpa de nuestros pecados, de nuestra idolatría, de la consecuencia de nuestro pecado y del poder de nuestro pecado. Lo hizo para mí, lo hizo para ti, por amor. Y ahora, como discípulos de Él, personas que creemos en Él, en lo que Él hizo por nosotros, tenemos todas estas bendiciones que Él ganó por nosotros. Y ahora, cuando en esta vida queremos hacer algo grande, podemos. Podemos tratar de lograr buenas cosas, grandes cosas en nuestras vidas. Podemos tener influencia y poder, porque ahora, conociendo a Él, sabemos cómo hacerlo sanamente.
Ahora sabemos quiénes somos nosotros. Y eso es lo más importante. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, adoptados, hijos redimidos, amados, perdonados, que ya tenemos todo. Jesús nos dijo en otro pasaje a todos sus discípulos: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. La buena noticia es que no tenemos que lograr el reino de Dios, no tenemos que lograr entrar en el reino de Dios. Simplemente recibimos el reino de Dios de Él. Es el don de Dios que Él nos da gratuitamente por medio de Jesús. Wow. No hay presión. Él nos da ese reino. Es su buena voluntad, por amor, darnos el reino. Y cada reino también tiene un rey. Y nuestro rey, tal como prometió a los apóstoles aquel día, nos promete que nosotros también ya reinamos con Él. Él dijo en Efesios 2 esto. Pablo dice: en ese tiempo también todos nosotros, y podemos incluirnos a nosotros también, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Aquí vemos el ego humano, egocentrismo. Mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Éramos todos así. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero, y es un pero muy, muy importante, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Él nos convenció de que Jesús nos había salvado, nos dio la fe, nos dio vida espiritual. Por gracia, amor inmerecido, ustedes han sido salvados, no por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Y subraya esta parte: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dice: nosotros reinamos con Cristo, reinaremos eternamente, tendremos un trono del cielo, no ganado por nuestros méritos, ganado por Jesús. Y ahora mismo reinamos, porque cuando Dios promete algo, ya está hecho. Ya hemos sido glorificados con Cristo en los cielos. Eso es lo que somos. Y cuando queremos hacer algo, queremos lograr algo, hacer algo grande en este mundo, si queremos tener influencia, autoridad, esto nos ayudará a hacerlo bien. Entonces queremos hacer varias preguntas. Si quiero lograr algo grande, preguntarme: ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero esta cosa? ¿Cuál es la razón? ¿Y qué pienso hacer con esta cosa? Y Jesús nos da la respuesta a esa pregunta, a esas preguntas. Dice: al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿saben qué? El diablo tratará de convencerme de que todo esto es absurdo, que lo que Jesús me dice aquí es una absurdidad. Tratará de convencerme de que si yo invierto mi tiempo, mi talento, mi tesoro en el reino de Dios, he perdido algo y no tendré lo suficiente para mí mismo. Pero ¿qué me dice Dios en su palabra? Me dice: tranquilo, yo soy su rey. No te faltará nada nunca. Cuando inviertes en el reino de Dios, no pierdes nada. Te daré todo lo que necesitas y aún más para que puedas hacer esto, para que puedas servirme a mí, para que puedas servir a otros. El diablo también tratará de convencerme de que, bueno, hacer lo que dice Jesús aquí es como participar en una carrera y dejar que todos los demás ganen. Pero ¿qué me diría mi rey Jesús? Me diría: Steve, ya tienes el premio. Tú tienes el premio ya, tú tienes el cielo, tú tienes la vida eterna, tienes un trono que te espera, tienes una morada que te espera por mi gracia. Ya tienes todo, entonces eres libre
para servirme a mí, para servir a mi reino humildemente, tal como yo te serví a ti. Y usar la influencia que tienes para el bien del reino de Dios. Hay algunos ejemplos de esto en la Biblia, yo creo. Abraham. Abraham fue un hombre muy influyente, muy rico. Él vivía en la tierra de Canaán como peregrino con su sobrino Lot y con su familia. ¿Y qué pasó? El Señor los bendijo a los dos tanto que se acabó el pasto. No había suficiente pasto para que los rebaños de los dos vivieran en un mismo lugar. Entonces tuvieron que separarse. Entonces Abraham, el tío, el más influyente de los dos, el más rico, que tenía más rebaños, con mucha influencia, debería o podría haberle dicho a su sobrino Lot: yo voy a escoger la tierra que yo quiera y tú te quedarás con lo que sobre. Pero ¿qué hizo Abraham? Le dijo: Lot, tú puedes escoger. Yo confío en que no importa la tierra que tú escojas, Dios va a seguir bendiciéndome. Eso no va a afectar para nada la habilidad del Señor para bendecirme. Entonces tú escoges. Usó su influencia para el bien, para servir a otra persona. Y Lot, bueno, él lo hizo, pero tuvo otro concepto. Porque para él parece que su prosperidad económica fue más importante que su relación con Dios. Porque ¿qué tierra escogió? Tierra cerca de qué ciudades. Sodoma y Gomorra. Una decisión de la cual se arrepintió durante el resto de su vida. Otro hombre es José, el nieto de Abraham. ¿Qué pasó a José? Fue vendido como esclavo a Egipto por sus propios hermanos. Pero ¿qué pasó en Egipto? Este joven, quizás de 16, 17 años, decide: el Señor puede bendecirme aquí también. Entonces no voy a abandonar mi fe en Él. Voy a seguir viviendo una vida de obediencia a Él, adorándolo por medio de mi vida. Y voy a esperar a ver lo que pasa, a ver lo que Dios haga en mi vida. Y esperó pacientemente. ¿Y qué hizo el Señor? Lo bendijo. Y ese esclavo llegó a ser el vicepresidente del país de Egipto. Tanta autoridad, tanta influencia tenía. Entonces, cuando sus hermanos llegan a Egipto, ¿podría haber hecho qué? Podría haberlos torturado y matado, castigado por lo que ellos le habían hecho, pero ¿qué hace? Pone todo en las manos del Señor y los perdona. Y usó su influencia para salvar la vida del país, para salvar a todos los egipcios de la hambruna, también a su propia familia, la cual era la familia más importante de la historia. Porque en 1900 años, ¿quién iba a nacer de esa familia? Jesucristo. Hermanos, ¿no somos nosotros las personas más influyentes de la tierra? Otras personas se reirían si me escucharan decir eso, pero ¿no somos las personas más influyentes de la tierra? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que todo el mundo necesita. ¿Qué tenemos? Tenemos el Evangelio, la buena noticia que proclama que Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Que proclama amnistía para todos los pecados, que proclama perdón para todos los pecados, que proclama que el cielo está abierto. Tenemos este mensaje. Somos las personas más influyentes que existen en este mundo. Jesús nos llamó la sal de la tierra. La sal era un preservativo en los días de Jesús. Nuestra existencia aquí preserva al mundo de la corrupción y de la destrucción. La misión que nosotros tenemos y llevamos a cabo aplaza la destrucción del mundo, mientras que Dios usa a nosotros para cosechar a los elegidos que Él tiene para el cielo. Yo he visto como algunos de ustedes están usando la influencia terrenal que tienen por medio de sus negocios o sus puestos para dar un testimonio acerca de Cristo en sus vidas. Lo he visto. Y le digo, esa es influencia. No obligamos a nadie a creer. La iglesia no se trata de eso, pero podemos usar la influencia que tenemos, la terrenal, para
para presentarles a otros a Cristo. Entonces, sigan haciendo eso. Yo veo cómo ustedes están invitando amigos y familiares a los servicios dominicales, a Punto de Partida, a Fe 5 y a otros programas que ofrecemos aquí. ¿Qué influencia están usando? Esa es la mejor influencia que hay en el mundo, la mayor influencia que usted podría tener. Sigan haciéndolo. Yo veo que ustedes están sacrificando algo de tu propia ambición personal para invertirlo en el reino de Dios. Sigan haciéndolo, porque esa es la mayor clase de influencia que podemos tener, porque tiene un impacto eterno. Nuestros hijos tienen sueños y tienen aspiraciones, pero son moldeados ¿por qué? Por la cultura en la que vivimos y mucho por los medios sociales. Nosotros, por medio de nuestro ejemplo, podemos ayudarles a tener sueños y metas realistas y cristocéntricos. Podemos mostrarles por medio de nuestras vidas que la vida verdadera no se trata de cuántos seguidores uno tenga en los medios sociales, o de qué clase de cuerpo tenga, o de cuánto uno logra durante su vida. ¿De qué se trata? Se trata de Jesús. Se trata de creer en Él, confiar en Él sobre todas las cosas, ser su discípulo, seguirlo durante la vida y humildemente imitar su ejemplo de servicio, invirtiendo lo que tenemos, no solamente en nosotros, sino en las cosas que realmente valen, en el reino de Dios. Y ese logro tendrá un impacto eterno. Amén.